Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 20 de febrero de este año 2022. Vamos a tratar de reflexionar las lecturas de este día. La primera lectura está tomada, es el séptimo domingo ordinario y la primera lectura está tomada del primer libro del profeta Samuel, capítulo 26, versículos 2, versículos 7 al 9, del 12 al 13 y del 22 al 23. Dice así: En aquellos días Saúl se puso en camino con 3000 soldados israelitas. Bajó al desierto de Zif en persecución de David y acampó en Jaquilá. David y Abisbai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisbai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo, porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde allí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza. Manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 al 49. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de este día está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 38. Dice así: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que los hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores,
Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos. Hoy el Evangelio resume, pues prácticamente tanto la primera lectura, la segunda lectura. Si bien vemos en la primera lectura, nos habla del rey David y del rey Saúl. David no era malo, Saúl tampoco, sino que sin embargo se dejaron llevar, sobre todo en David, se dejó llevar por la envidia que ocasionaron, ¿no? Si recordamos las lecturas anteriores, que ocasionaron lo que dijeron algunas mujeres cuando llegó David, ¿verdad? Después de haber matado a Goliat. Si Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Nos damos cuenta que lo que puede ocasionar un comentario, algunas palabras, nos decía la lectura de esta semana en la carta de Santiago que estuvimos escuchando, sobre todo ayer sábado, nos dice que si uno domina su lengua, o más bien si llegáramos a dominar la lengua, seríamos buenos, porque de la lengua es como él decía, que es como el fuego que puede incendiar todo un bosque. Y así pasa. Es fácil conseguirse enemigos, ¿no? Por la forma de que uno se puede comunicar o lo que uno comunica. Sin embargo, hoy el Señor nos da unas reglas de oro para ser felices. El Evangelio nos presenta estas reglas para que el hombre pueda alcanzar la felicidad, la máxima felicidad. ¿Qué nos dice? Nos dice que amar a los enemigos, hacer el bien a los que te aborrecen, a los que no te hacen bien, bendice a los que te maldicen y ora por los que te calumnian. A muchos se nos predica que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno. Claro que sí. Pero muchos no quieren escuchar las exigencias de Dios. No quieren escuchar que Dios también te exige que hagas algo. Y nos cuesta mucho más trabajo aún con aquellas personas que en este caso nos menciona el Evangelio, con los enemigos. Ahora, ¿quiénes son los enemigos? Se dice que el enemigo, lo dice, bueno, en la definición que encontramos, nos dice que un enemigo es alguien que no es tu amigo, que no necesariamente tendrías que odiarlo, ¿no? Que aborrecerlo, que casi lo quisieras matar, no. Es alguien también con quien no estás de acuerdo en algunas
en algunas decisiones, que no estés de acuerdo en su forma de pensar, ¿no? Que es contrario a tus ideas. Hoy es muy fácil encontrarse enemigos, sobre todo al hablar del Evangelio, al hablar de Dios. El enemigo también es aquella persona que con mala voluntad desea o hace alguna acción maligna. Y el enemigo de un cristiano es Lucifer y Satanás. Que este enemigo pues ocupa de otros cristianos, válgame la redundancia, para cometer sus cometidos, ¿no? Cometer sus obras. Dice San Pablo que Satanás se disfraza de luz, ¿no? Ahora, hoy que nos pide el Evangelio de amar a los demás, de amar a nuestros propios enemigos, ¿no? Cuesta trabajo, sí, sí cuesta mucho trabajo amar a los demás y olvidar sobre todo si te han hecho algún mal. ¿Qué nos pide el Señor? Que amar a vuestros enemigos es tratarlos lo mejor posible, no tratarlos como la misma forma que ellos nos han tratado. O quizá la misma forma que quisiéramos tratarlo. Haced bien a los que nos odian. No tratarlos como ellos nos han tratado, como dice la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Hoy nadie quiere perdonar, hoy todos quieren ganar. Hoy, pues, el hombre ha preferido todo lo contrario, lo que nos habla hoy el Evangelio. Amar a los demás pareciera que es casi imposible. Sin embargo, nos dice San Agustín, la medida del amor es amar sin medida. A lo mismo que nos enseña el Evangelio de hoy. Amar a aquellos que nos han hecho algún daño. No reprochárselos, no querérselos cobrar. Y amar a los enemigos es algo que cuesta mucho y sobre todo nos recuerda también las bienaventuranzas que escuchábamos en domingos anteriores. En Lucas 5, capítulo 5, versículo 22, dice que felices los que los odian, los que le expulsan a causa del Hijo del Hombre, a causa de Dios, a causa del Evangelio. A muchos pues ya no nos gusta que nos corrijan, que nos digan la verdad. No nos gusta que nos digan en qué estamos haciendo mal. No nos gusta que nos quieran corregir y ocupan a veces este evangelio, el mismo aquí en el versículo 37, ¿no? Dice que no juzgues y no serás juzgado. Hoy si uno dice la verdad, si uno trata de corregir y de enseñar lo que realmente es vivir como cristiano, te juzgan como alguien que solamente te dedicas a juzgar, que solamente criticas. Y no es así. Para poder exigir, ciertamente, para poder exigir a los demás, primero hay que exigirse a uno mismo, a ser un buen cristiano, a tener un buen comportamiento. Si se mira a alguien que está viviendo a medias tintas su fe, a medias tintas su cristianidad, y es una forma de un lado y del otro lado, y allá en la calle actúa de otra forma, pues lógicamente se le tiene que llamar la atención de corregirlo. Y no es juzgarlo, sino simplemente decirle la verdad. Y así tan fácil, así como esto es tan fácil conseguirse los enemigos. Entonces también para poder exigir, para poder decir las cosas,
pues primero hay que exigirse uno primero, para poder así sostener las palabras con el testimonio de vida. Todos necesitamos convertirnos a las palabras de Jesús. Todos necesitamos pues escuchar, sobre todo en estos días, el Evangelio del Señor. Nos dice que haced bien a los demás. ¿A cuántos he ayudado en este día? Nos dice también que si solamente haces bien a los que te caen bien, pues no te haces nada extraordinario, pues todos se comportan así, ¿verdad? El Evangelio hoy nos habla del perdón, de perdonarlos, la tolerancia y el amor a todos, incluso los enemigos pues aquellos con los que quizá no te caen bien. Un buen cristiano no solamente se ocupa por los suyos, cosa que es muy difícil. A mí qué me importa, yo no sé, no me preocupa, es su vida. Pero también es parte de nosotros. Y es por eso que nos dice que haced bien a todos. Haced bien a los que nos odian. Es hacer el bien a todos. Y nos pide algo básico también, algo que tendríamos que hacer, el orar por los demás, el orar por todos, sobre todo en esta situación que hemos estado viviendo, estas discordias o estos enfrentamientos que uno se atiene al hablar del Evangelio, al decir la verdad. Cuando uno dice no al asesinato de bebés, cuando se dice no al querer atacar a la familia con esta ideología de género, te creas enemigos. Pero lo vamos a seguir diciendo y vamos a seguir orando por ellos también. Como les dije hace un momento, todos necesitamos la conversión a Cristo. Pero no por eso, porque no querer conseguirse enemigos, uno tiene que callar. Cuántas calumnias, cuántas mentiras, cuántos chismes se enfrenta uno a esto. Y también por ellos hay que orar. Bendecir a los que maldicen. Si se dan cuenta, si alguien te dice una grosería, ¿cómo le contestas? ¿Qué le dices? ¿Te quedas callado o le respondes? Jesús nos enseñó a no responderles de la misma forma. Cuidemos nuestro vocabulario. Cuidemos en qué forma le contestamos a los demás. Quizá tú no has perdonado a algún familiar, a algún amigo, a alguien que te ha hecho algún daño. O quizá eres de los que contestan groseros cuando alguien te está hablando groseramente. O eres también de los que participa en una plática de vulgaridades, ¿no? Y te dejas llevar por las corrientes del mundo porque donde trabajas, donde vives, con los que te reúnes son así. Y tú también ahí vas. Y ahí vas comportándote como todos los demás. Jesús hoy nos enseña a ir, pues, prácticamente todo lo contrario a lo que el mundo nos ofrece. Y si uno realmente quiere ser un buen cristiano, tendríamos que vivir como el Señor nos enseña. Tendríamos que vivir como Dios quiere. Dice en el Evangelio, ¿verdad? Que solamente así serán hijos del Altísimo. Si tú quieres ser hijo del Altísimo, quisieras comportarte realmente como hijo de Dios, tenemos que vivir el Evangelio. Amar, hacer el bien, bendecir y no juzgar solamente. Que no es lo mismo decir la verdad
a solamente juzgar. Que como les digo, hoy uno ya no puede decir la verdad porque solamente creen que te dedicas a juzgar porque no les gusta que los corrijan. Tengamos pues en cuenta que el Señor nos va a pedir cuentas, ¿verdad? De lo que estamos haciendo, de cómo hemos vivido nuestra vida. Que el Señor nos ayude a amar a los demás, a no responder de la misma forma y no actuar como con la ley del talión. No más de decir, el que me la hace me la paga. Cambiemos nuestra forma de vivir si realmente yo me llamo cristiano. Gracias y que tengan buen día.